Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, aquí una vez más con la palabra del Señor, que sea de edificación y de bendición en cada vida de, del oyente de este video. Hermanos, quiero hablarles sobre lo que es los misterios en las tinieblas. Quiero comenzar con un versículo que lo encontramos en Job capítulo 12, versículo 22. La palabra del Señor dice: Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Aquí Job nos habla sobre las tinieblas y habla sobre la densa oscuridad. ¿Qué pasa o qué sucede aquí en este punto? Él dice que nuestro Señor, lo que hay en las tinieblas y lo que hay en la oscuridad, Él lo saca a la luz. ¿Cómo y en qué nosotros podemos ver y entender todo esto que pasa? Porque quien trabaja detrás todas estas cosas que voy a mencionar son las tinieblas. Todo espíritu inmundo que se encuentran en las tinieblas. Por ejemplo, la oscuridad, vemos que ahí sacan muchas cosas como eh, los que están encarcelados. Son cosas que están en las tinieblas. Son vidas que se encuentran en las tinieblas. Son muchas cosas que suceden en ese punto, en ese lugar, porque allí pasan motines donde llegan a verse hasta torturas dentro de las cárceles. Y podemos ver fuera, hay secuestros. También podemos ver la violencia intrafamiliar, que a veces llegan a ser extremas estos casos. Entonces, eh, también podemos ver tráfico de intestinos, que estos forman parte de las tinieblas, pero luego salen a la luz. ¿Cómo vemos estos que salen a la luz? No ignoremos las noticias, porque hay noticias que son verdades, noticias que son ciertas, que sí suceden, que pasan en este mundo, en las tinieblas, en la oscuridad, pero luego salen a la luz y podemos llegar a ver lo que está sucediendo bajo la oscuridad. No tenemos que eh, hacer por un lado estas cosas. No tenemos que ignorar estas cosas, sino tenemos que buscar del Señor para que Él pueda enseñarnos un camino de luz. Vamos a leer en Marcos capítulo 2, versículo 8, dice: Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dio: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Porque yo leo este versículo. Porque Jesús, estando Él predicando, sanando, pero Él mismo percibe los pensamientos y dice, claramente la palabra lo dice, que son pensamientos. Él ve los pensamientos del corazón y saca a la luz, porque él vio este pensamiento. Ellos no hablaron, es un pensamiento que ellos tenían en su corazón, pero este pensamiento lo tenía en la oscuridad. ¿Por qué yo lo tomo de esta manera? Porque él viene y les dice: ¿por qué ustedes tienen este pensamiento? Y entonces Él viene y saca a la luz lo que ellos estaban pensando, porque Él en este punto entonces estaba hablando con aquel paralítico. Pero ellos tenían un mal pensamiento en el corazón. También
leyendo, estudiando la palabra del Señor. Pedro, ¿cómo fue? ¿De qué manera el Señor pudo sacar a Pedro de la cárcel? Él no se dio cuenta. Estando en la cárcel, llega aquel ángel, le dijo, ciñete y vámonos. Pero según lo que la Biblia nos enseña, él no entendía nada. Él reaccionó cuando él se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo era verdad, pero cuando ya estaba fuera, el ángel lo sacó. ¿Cómo pasó y sucedió esto? Entonces, no ignoremos las cosas que pasan en las tinieblas. Vamos a seguir. Aquí dice, eh, en Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿De qué está hablando este versículo? Todos son celestiales, pero son que habla de las tinieblas, habla de oscuridades, pero en realidad, ¿qué hay aquí dentro de todo esto? Son espíritus malos que ellos no nos quieren dejar seguir en el camino del Señor. Por eso, y como digo, y quizás lo voy a repetir muchas veces, que no tenemos que ignorar esto, porque estos son estos misterios que hay en la oscuridad. A veces pensamos y decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Pero en realidad son estas huestes celestiales que ellos radican en la oscuridad, en las tinieblas, pero son espíritus inmundos que ponen mentiras, trampas, todo eso para desviarnos del camino del Señor. En Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué es lo que me hace entender en este versículo? Que Jesús es la cabeza de todo lo que habla en Efesios 6:12. Él es la cabeza. Él es la cabeza de todo lo que hay en la oscuridad, contra quienes nosotros tenemos lucha. Jesús es la cabeza. Y entonces, ¿a dónde voy? En el siguiente versículo dice, en Colosenses 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Entonces, no tenemos que tener ese temor, ese miedo de lo que habla Efesios 6:12. ¿Por qué? Porque Jesús saca todo de ese lugar y los exhibe públicamente. ¿Qué quiere decir? Que los saca a la luz. Entonces, no tenemos que temerle a nada, pero no tenemos que ignorar todo lo que está sucediendo aquí. Porque aquí dice también en Mateo 4:13, dice, y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Este es un pueblo donde la palabra del Señor dice y llama a Capernaum, que es un pueblo que está bajo tinieblas, que está en tinieblas. Aquí es donde el Señor llegó teniendo compasión. Aquí es donde Él comenzó su ministerio. Aquí es donde Él empezó a echar fuera demonios y sanando
toda enfermedad en aquel lugar. ¿Qué dice el siguiente versículo? En versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz que les resplandeció. Cuando llegó Jesús en aquel lugar, Él es la luz. Él llevaba la luz en aquel lugar. Él fue quien los resplandeció. Él fue quien los hizo ver bien dónde ellos se encontraban, porque el versículo 16 habla sobre una región y sombra de muerte, que hace entender sombra de muerte. Está diciendo que en aquel lugar pudo haber mucha muerte, o hay mucha muerte en aquel lugar, porque esta sombra de muerte está diciendo que hay un espíritu de muerte. Me hace entender también lo que sucedió en Éxodos con Moisés, cuando pasaron en aquel momento quitando la vida de todo primogénito en aquel lugar. Este es lo que me hace entender en esto. Pero el Señor llegó, y como Él es la luz, llegó a resplandecer en aquel lugar. Él es quien les dio la libertad, los hizo libre en aquel momento. Este lugar, como podemos ver, también hay muchos asentados en estos lugares, en estas regiones. Muchos viven en estas regiones. El deber de nosotros hoy en día es de predicar, enseñar el camino del Señor, enseñar que Él es la luz, enseñar que Él es quien nos puede guiar a una luz donde nos lleva a la vida eterna. No solo en la venidera, como dice la palabra del Señor, sino también en este tiempo. Vamos a leer en Lucas 22:53. Dice, cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Aquí en Lucas 22:53 está narrando y hablando sobre cuando fue entregado Jesús. Cuando en el momento que a Él lo fueron a capturar, cuando a Él lo custodiaron y lo llevaron. Pero Él, sabiendo y conociendo qué poderes hay en las tinieblas, qué hay en toda esa región, por eso les dijo que el poder de las tinieblas son vuestros, porque las tinieblas los usó a ellos para que llevaran a Jesús. Pero esto es parte de lo que Jesús vino a cumplir en la tierra. Él padeció de todas las tribulaciones que podemos ver. A Él lo menospreciaron, lo escupieron, le hicieron de menos. Cuántas cosas hicieron en la vida, a como ellos quisieron, hicieron. Pero ¿quién? ¿De dónde venía este poder? Este poder venía en las tinieblas, como dice en Lucas 22:53, porque Jesús ya conocía. Pero no es porque a ellos les dieron el poder para que hicieran eso, no, sino que Jesús mismo, Él se entregó para que se cumpliera todo lo profetizado por Jesús. Dice, de esta manera también puedo ver y pude sacar en el versículo 31, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Si Jesús llevó toda esa tribulación en su vida cuando estuvo en la tierra, ¿qué será del seco? Porque de él habla el árbol verde, pero el árbol seco hizo referirse a nosotros. ¿Qué será de nosotros? También vamos a llevar las tribulaciones, pero ahora Pablo dice en Hechos 14:22 que es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué quiero decir? Que nosotros también estamos en este tiempo también bajo la cobertura, no bajo esa cobertura, sino bajo todas esas sombras existen, pero como nosotros vivimos en la luz, estamos en la luz, nosotros con la luz que cargamos, que tenemos, radicamos todas las tinieblas. Nada va a poder contra nosotros. También en Juan 1:5 dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ahora, estoy hablando de las tinieblas y estoy hablando de la luz en estos versículos. Pero aquí dice que la luz brilla en las tinieblas. Pero ¿a quién se hace referir ahora la luz y las tinieblas? La luz se refiere a Jesús y las tinieblas son aquellos que no comprendieron. Son aquellas vidas que no comprendieron a la luz. Esto es lo más triste que ha estado pasando y se llegará a ver en estos últimos tiempos. Porque habrá lo que yo he entendido y he escuchado de predicadores, grandes predicadores, que habrá un avivamiento en los últimos tiempos. Pero en medio de toda esta gran avivamiento que va a haber, hay muchos que no lo van a reconocer. Hay muchos que van a estar en contra. Y de estos está hablando Juan 1:5. Las tinieblas no la comprendieron, no comprendieron la luz. Muchos se dejarán guiar por el poder, como Jesús dijo. Ahora es de ustedes. Ustedes tienen el poder de las tinieblas. Es de vosotros. Jesús conoce y sabe. Por eso ellos mismos en estos tiempos, o quizás lo estamos viendo, o alguien ya lo está viviendo, ya lo está viendo personalmente de lo que está sucediendo por llevar la palabra del Señor, por llevar la luz en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. En Efesios 5:14 dice, por esta razón dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tenemos que sacudirnos, reaccionar, abrir bien los ojos y ver. Muchas veces el predicador, que es Salomón, lo dice, él dice muchas veces en Proverbios, que si alguien te convida de ir a cometer algún delito, de ir a robar, porque él lo dice, y después se reparten los despojos, no hay que obedecer, o sea, no hay que hacer caso, no hay que ir, no hay que aceptar esa invitación, porque no es bueno. Eso no, por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes. Porque a veces uno se duerme, a veces uno se ciega de los ojos por ver las cosas del mundo. Pero tenemos que confiar, tenemos que estar confiados en el Señor, esperar en el Señor y no ir detrás de estas cosas. En Mateo 8:22 dice, pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? Está hablando espiritualmente. Uno a veces se muere espiritualmente por ignorar la luz, por ignorar la palabra del Señor. Se muere, se ciega uno por las cosas del mundo. Quiero cerrar en este momento con un versículo que dice en Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Que la palabra del Señor edifique cada vida y que sea de bendición. Amén.